¿Cómo están? Les escribo y les hablo desde aquí, desde Italia, donde pues estoy terminando un congreso de periodismo. Miren, les comparto esta vista, pues ahí hasta donde se puede ver de un pueblito, de aquí desde mi cuarto de hotel, de un pueblito en Italia. Este, Nunca había estado yo en Italia. Pues es anterior a Cristo, imagínense ustedes este pueblo. Bueno, pues les escribo el último texto de una serie que, como ustedes saben, empecé sobre los escenarios de los precandidatos presidenciales de la izquierda. Y ese es el último justamente de estos textos referentes a la encuesta de Morena, a la encuesta del movimiento López Obradorista, del movimiento del López Obradorismo o de, pues como se le quiera llamar, pero que va a definir al candidato presidencial de la izquierda ya muy pronto. Es que esto viene volando. Dense cuenta ustedes que a finales de agosto ya vamos a tener candidato presidencial por la izquierda, falta el de la derecha, los métodos, en fin, todo esto les hablo aquí. Pero imagínense, queda mayo, junio, julio, agosto, 4 meses y empieza realmente la campaña presidencial. Bueno, antes está la votación, por supuesto, del Estado de México, de Coahuila, que también va a ser muy importante lo que se defina ahí. Bueno, pues les leo, les comparto este que es mi texto, el escenarios 4, la encuesta y Monreal y Noroña, y dice lo siguiente. No creo que Ricardo Monreal participe en la encuesta de la izquierda para 2024 porque calcule que tiene alguna posibilidad de ganarla. Su propia historia lo hace más transparente de lo que él incluso desearía y por eso voy al grano. El senador zacatecano se apuntará por los beneficios que imagina que puede obtener o por los que ya calculó que se llevará. Es como su asunto, por cierto, vergonzosamente sin aclarar, con los libros en el Senado. No necesita de firmas falsas, tampoco ejemplares con sobreprecio o quien le edite sus textos gratis. Y no porque sea o no sea un hombre honesto, entre comillas, sino porque su patrimonio no depende de ello. De lo que se trata con los libros o con la encuesta es sacar algo. Y suena vulgar, pues porque lo es. Durante mucho tiempo, Monreal ha explotado con éxito visibilizar sus estados de ánimo, simulados o reales. Como ya he contado, en 2017 y 2018 se decía víctima de la nomenclatura de su partido y se presentaba como un hombre triste, también entre comillas, y según él vivía tiempos terribles. Se asumía como un opositor perseguido, entre comillas, acosado injustamente, entre comillas, y se ponía a la orilla de una mesa imaginaria de la que estaba dispuesto a saltar para hacerse mil pedazos. Pero Monreal nunca se cae, por supuesto, y cuando se cae hacia arriba. Para evitar ese supuesto sacrificio, en aquellos años, cuando demandaba la candidatura para la capital mexicana, el presidente le entregó la coordinación de los senadores de Morena para 2018-2024. Morena y López Obrador han pagado el precio. ¿Es Monreal un político profesional, entre comillas? Político sí, lo de profesional usted juzgue. Primero, a considerar su capacidad de expansión. Pocos como él. Parte de su familia ha hecho carrera y fortuna dentro de los partidos y en gobiernos y quizás sea hoy cuando más posicionada está. El poder del senador se ha disparado en estos años de 4T sin que él se ajuste a lo que la 4T postula, necesariamente. Más bien ha hecho su propia versión de 4T, donde la prioridad
no es la 4T, y las reformas atoradas en el Senado lo dejan claro. Fue capaz de sacar su agenda personal, como los comisionados del INAI y otras posiciones, pero no tuvo la misma prisa o la misma iniciativa con los asuntos del presidente. Ese es el compromiso, sin duda, el compromiso consigo mismo. López Obrador debe estar librando una batalla o puede estar librando una batalla a muerte contra las élites en México y eso no altera la agenda de Ricardo Monreal. Pero qué necesidad, pensará. En su lógica tiene toda la razón. ¿Para qué enfrentar a la derecha panista, por ejemplo, cuando le puede sacar provecho? La lógica de AMLO, que cita pensadores decimonónicos cuando dice que con la derecha ni a la esquina, es demasiado complicada para el senador que ve cosas más simples. Sentado con el PAN de Marco Cortés, ha obtenido más, para él, claro, y de la mano de Santiago Krill iba a recorrer el país en su caravana de la reconciliación o como fuera que le iba a llamar. Para enfrentar a los panistas, Monreal necesitaría estar convencido de que le hacen daño a México o que le hacen más daño que él. No hay reconciliación entre un granjero y el lobo que mata a las gallinas para satisfacer su deseo. El trabajo de uno es cuidarlas, el otro las destroza con los dientes porque le da satisfacción. Son dos estirpes distintas. Hay reconciliación, en todo caso, entre iguales, entre hijos de una misma madre que se han distanciado. Pero el senador se considera lobo, no granjero. Solo así se justifica sus constantes llamados a reconciliarse. En otras palabras, si Monreal estuviera convencido que el triunfo de la reacción es moralmente imposible, como dice el presidente, entonces, por razones morales, no buscaría pactar con esa reacción. Pero ese pensamiento pragmático que lo define también es el mismo de los chuchos. Jesús Zambrano nos dijo el año pasado para el libro La disputa por México que el PRD pasó de querer comerse a los empresarios a querer comer con los empresarios. Imagínense, pues Monreal es lo mismo. Las crónicas de sus reuniones de finales de año pasado entre él y varios miembros de la oposición en el Congreso ya son demasiado públicas. Les daba largas, estirando la liga, dándoles a entender que en algún momento dejaría la 4T de López dictador, como le llaman ellos, para unirse y jalar a otros a un grupo plural, entre comillas, quizás el de los tibios que navegan de independientes en el Senado, pero que son panistas progres, panistas arrepentidos o panistas aporreados por el destino. Monreal generaba tensión para ver qué le ofrecían de un lado y de otro. Eran días tristes para él. Era un perseguido. Recuperaba su historia del opositor que siempre ha estado en la adversidad. Era una víctima y luego ya no lo fue. Declaró su regreso al seno López Obradorista. Se tomó la foto con Claudia Sheinbaum y dijo que ya lo habían aceptado de regreso. Pero su propia historia lo hace más transparente de lo que él incluso desearía. La realidad es que Santiago Krill dijo con toda claridad que si el senador pensaba que tendría un lugar en la contienda interna del PRIAN, estaba equivocado. Y otros simplemente lo urgieron a definirse, pero de mal modo. Germán Martínez lo zarandeó en público por jugar entre tantas aguas. En fin, episodios bochornosos para él. ¿Candidato presidencial por Morena? Claro que no. Ricardo Monreal
es de los pocos líderes del López Obradorismo que no pueden siquiera marchar libremente entre ciudadanos por temor a ser públicamente rechazado. Él lo sabe su entorno. Es el resultado de sus constantes chantajes y su constante jugueteo con el papel de víctima para poder ganar más poder. Lo tienen bien medido. La historia que se ha construido de sí mismo lo hace más transparente de lo que él desearía. Mucho cálculo político para superar su propia falta de nobleza. Ha acumulado poder, pero ¿le sirve para sus ambiciones? J.F. Kennedy decía algo así, y lo escribo de memoria. Los que buscan afanosamente el poder montados en un tigre terminan en la panza del tigre. Sé que Gerardo Fernández Noroña quiere la candidatura de la izquierda y sé que no busca, dicho por él, una candidatura de consolación. ¿Es la presidencia o no es? Dice. Algunas encuestas lo consideran, otras no. Pero por los datos que hay disponibles se puede decir que los niveles que trae son, un promedio ranchero, los de Monreal. Debo insistir en lo perversas que son casi todas las casas encuestadoras, lo podridas respecto a la izquierda. Y lamento que sea la única base para medirlo y al final las encuestas que definirán la candidatura presidencial de la izquierda recurren a la misma metodología que las que rechazamos por tramposas. Hay que reconocerle a Noroña, como se le conoce con más familiaridad, su arrojo. Toma riesgos y asume sus consecuencias. Pocos como él enfrentaron a Felipe Calderón o a Genaro García Luna cuando estaban en el poder, por ejemplo. Imposible ignorarlo, sobre todo si eres periodista. Pocos escribieron contra ese par que llevó a México a una tragedia que se recordará muchas décadas después. A Calderón no le gusta que se le mida por su guerra y también quiere un helado de limón, pero esa es su herencia, ese es su legado. Miles y miles de familias mexicanas tendrán que recordarlo por haber lanzado al ejército a pelear sin que exista una sola evidencia de que estudió los posibles escenarios. Pues ahí estuvo Noroña para reclamarlo y esto le ganó, por supuesto, todo tipo de agresiones e injurias desde muchos frentes, sobre todo desde la prensa mexicana que es vergonzosamente corrupta y acomodaticia. Fernández Noroña no es militante de Morena. Aún así, de acuerdo con Mario Delgado, estará en la encuesta que organiza Morena. Fernández está en el Partido del Trabajo. No tengo ni idea si el PT irá con su propia candidatura y los datos que tengo son ambiguos. En Edomex es aliado de Morena. En Coahuila es su competencia. ¿Cuál camino tomará ese partido en manos de Alberto Anaya, su líder vitalicio? Yo digo que el camino que le parezca mejor para mantener su registro. Si se une a la candidatura de Morena o si tiene su propio abanderado para 2024, dependerá de matemáticas simples, según yo, y según veo de Coahuila y en Edomex. ¿Cuáles son los planes de Fernández Noroña si el PT va o no va por su cuenta? No sé. Me imagino que gran parte de la decisión petista depende de la decisión del legislador y viceversa. No me queda claro. Tampoco tendría que estar tan claro porque muchas variables están en juego ahora mismo y seguramente moverán los escenarios. Y para terminar pronto, de eso depende básicamente de si Noroña acepta o no la encuesta de Morena.
Ahora la pregunta incómoda. Si alguien vota PT con un candidato o candidata distinto o distinta al de Morena, ¿ayuda a la 4T? ¿Ayuda al movimiento? ¿Ayuda al López Obradorismo? ¿O se le puede considerar que divide el voto de izquierda, como sucede en Coahuila, lo que podría resultar en su derrota electoral frente al PRIAN? ¿Votar por el PT si se lanza solo es ayudar? ¿Es dividir? De esa pregunta depende también la decisión, supongo, de partido y precandidato de Anaya y de Noroña. Y ya. Un agregado. Termino este ejercicio aquí con los datos disponibles sobre la encuesta y los precandidatos presidenciales de la izquierda. Razono hacer lo mismo con la derecha, pero a estas alturas me es desconocido el principal insumo, que es el método de selección. Sabemos que el PAN lleva mano, entre comillas, en 2024, según dijo Alejandro Moreno, pero confiar en ese bribón es como dejarle encargado un filete término medio a un perro. Chispas saldrán. Ya dije y he escrito que la que mejor representa el pensamiento de la derecha mexicana es Lili Téllez. Sería una gran candidata, creo, aunque tuviera pocos votos, pero uno nunca sabe. Millones se identifican con ella, así como aplaudieron en la marcha, entre comillas, para defender al INE, a aquella mujer que le gritó a López Obrador indio patas rajadas. Así, con las mismas ganas, aplauden a Lili Téllez. El PRD dice que no la quiere. ¿Quién necesita el PRD? ¿Lili para presidenta sin PRD? Es el rostro del PRI, vividor y oportunista. Es el rostro del PAN, igual de fraudulenta que los panistas, que apenas llegan al poder y muestran su verdadero rostro. Mienten para ganar y ganan para defraudar. Como ella, como Lili, que le dio la espalda a todos los que votaron por la izquierda pensando que la izquierda era ella y nada, una ultraderechista cualquiera. En fin, pues ya veremos qué pasa. Por lo pronto, muchas gracias por su atención y nos vemos muy pronto en Los Periodistas.